Hola a todos, este es el cuarto video de la asignatura Proyecto Investigación 1 y 2 en apoyo al manual para la elaboración de proyectos y trabajos de grado en salud con énfasis en estudios de medicina. En esta oportunidad vamos a trabajar con el video número 4 sobre la construcción del diccionario de la base de datos y a su vez su aplicación y su necesidad para construir y elaborar la base de datos propiamente dicha. Esta parte del diccionario la vamos a encontrar en el manual en la página 81. Es importante, sin embargo, entender la conexión que existe desde el objetivo de la investigación, sean los objetivos primarios y secundarios, con la operacionalización de las variables, cómo la operacionalización de las variables nos permiten hacer una buena base de datos y cómo tener una buena base de datos nos permite un análisis de los datos óptimo. Es una secuencia, es una conexión, y en esa conexión el diccionario de los datos necesita que se haya hecho una buena operacionalización de las variables para que a su vez ese diccionario de los datos nos permita hacer una buena base de datos. La operacionalización de las variables, y es bueno recordarlo, nos permite también elaborar una buena ficha o hoja de registro o instrumento de recolección, sea el cuestionario o sea una encuesta en físico. Esa es una de sus aplicaciones inmediatas en la práctica de operacionalizar la variable. La otra es tener un elemento que nos permita escribir o hacer el diccionario de los datos que nos va a servir inmediatamente para poder construir la base de datos. Hagamos esa base de datos de manera directa, sin formularios en Excel, o hagamos esa base de datos a través de un formulario en EpiInfo o en Access. Recordemos que la operacionalización de la variable, y en este caso esquematizar esa operacionalización a través de un cuadro, lo que persigue es visualizar la conexión entre un objetivo específico y cada uno de los objetivos específicos que se requieran, incluyendo el objetivo más importante, el principal, con las variables que cada objetivo necesita para que él se pueda cumplir. Variables que a su vez pueden ser obtenidas directamente a través de un indicador o que puede requerir dimensiones de esa variable, diferentes maneras como esa misma variable puede expresarse. Además, esa misma conexión nos lleva a identificar claramente el tipo de variable. Esto es algo muy importante cuando después vayamos a construir la base de datos, identificar si se trata de una variable cualitativa que en una base de datos se expresa como una variable texto, o si se trata de una variable cuantitativa que en una base de datos se expresa como una variable numérica. Además, es importante identificar qué tipo de valores va a obtener cada variable o qué tipo de respuesta va a tener cada variable, posibilidades de respuesta, valores. Y ya desde la misma operacionalización hicimos por lo que la práctica nos ha dicho, un nombre que puede tener esa variable para efecto de colocarlo en una base de datos Excel. Es decir, tratamos de que en Excel el nombre de la variable sea corto. A veces coincide que ese nombre de la variable, como en este caso sexo, es corto como el nombre original. El nombre que queremos utilizar en Excel coincide con su nombre de la variable original. En otros casos no necesariamente es así. Fíjense entonces en este ejemplo cómo iniciamos nuestros objetivos específicos, como usualmente se inician en los estudios epidemiológicos, en conocer las características demográficas y sociales de los pacientes o de las personas sanas que se están estudiando. En este caso en particular, los que se estaban estudiando, los que estaban dentro participando en la investigación eran estudiantes.
secuencialmente y en la medida que los objetivos se van obteniendo, se van colocando y se van identificando aquellas variables que se requieren para que cada objetivo se cumpla. Por ejemplo, este objetivo fue determinar los aspectos demográficos y sociales de los estudiantes participantes en el estudio. Es un estudio para conocer las características nutricionales de los estudiantes de medicina. Entonces, ¿qué variables necesito yo para conocer esos aspectos demográficos y sociales? Bueno, depende del interés que tenga cada investigador. En este caso, los investigadores dijeron, bueno, a nosotros nos interesa el sexo, la edad, nos interesa la procedencia y nos interesa el estrato social. En este caso, según el esquema o el modelo de Grafar modificado. En algunos casos, la variable puede tener subvariables o dimensiones de ella. En este caso, por ejemplo, sexo no lo tiene, pero la edad sí, porque interesa dos maneras de ver la edad. Interesa la edad exacta en años cumplidos, pero también interesa ver dos grupos de edad. En este caso, los grupos que eran mayores de 18 años y los grupos que eran menores. Entonces, por eso realmente tenemos una variable que se descompone en dos variables y cada una va a tener sus propios tipos de valores. En el caso de la procedencia, no tenemos ninguna subvariable y en el caso del estrato social tampoco. El indicador nos dice cómo se va a obtener esa información. ¿Cómo se va a tomar esa información? En el caso del sexo, se dice a través del fenotipo del estudiante. La edad, a la pregunta directa al estudiante, ¿qué edad tiene o cuántos años tienes cumplido? A la subvariable grupo de edad, dependiendo de la respuesta que haya dado, se ubicará en dos categorías, menor de 18 años o mayor de 18 años. En cuanto a la procedencia, en este trabajo lo que interesa saber es de qué estado procede el estudiante y el estrato social, un valor que se obtendrá al responder un cuestionario para Grafar modificado por Méndez Castellanos. Como decíamos, es importante identificar el tipo de variable, si es cualitativa, en el caso del sexo, si es cuantitativa en el grupo de edad, o si es, aunque provenga de una variable cuantitativa como la edad, se convierta en una variable cualitativa, como es ser mayor o menor de 18 años. La procedencia es una variable cualitativa y el estrato social es una variable también cualitativa, pero ordinal, sigue un orden en el caso de Grafar. Después identificamos en una operacionalización de la variable el valor que tiene cada uno de esas variables, en el caso del sexo, femenino y masculino, en el caso de edad, un valor entre 15 y 30 años, porque son los límites de la edad que se consideran en este estudio. En el caso del grupo de edad, dos valores, uno menor y otro mayor de 18 años. El valor del estado de procedencia sería colocar exactamente cuál es el estado dentro de los más importantes, y si no está dentro de estos más importantes se coloca como otro, y en el caso de Grafar, en base a la respuesta al cuestionario, colocarlo en el estrato 1, 2, 3, 4 o 5 de Grafar. Como dijimos, nosotros nos adelantamos un poco a la construcción de la base de datos y ya vamos haciendo el ejercicio de qué nombre debería llevar esa variable en una potencial base de datos construida en Excel. En muchos casos el nombre coincide en Excel con el nombre que pudiera tener la variable. Fíjense que aquí solamente lo que llamamos la edad por grupos de edad lo llamamos edad G para efectos de colocarlo en Excel, y la variable procedencia la llamamos estado, y la variable estrato social, según el método Grafar, lo llamamos Grafar. Así como tenemos esta construcción y operacionalización de las variables para obtener este primer objetivo específico, lo vamos haciendo con los siguientes objetivos que en el orden lógico de la obtención de ellos nosotros necesitemos. Un posible objetivo sería un segundo, y siguiendo esta secuencia, un segundo objetivo podría ser
determinar los valores antropométricos de los estudiantes de medicina incluidos en el estudio, y habría que hacer y construir estas mismas características. Ya las variables serían otras. Para determinar los valores antropométricos se necesitaría el peso, se necesitaría la talla, se necesitaría circunferencias abdominal, etcétera, se necesitaría el índice de masa corporal. Es decir, cada una de las variables que se requieren para responder al objetivo, valores antropométricos de los estudiantes, se harían bajo esta misma secuencia. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es entonces el diccionario de la base de datos? Pues es simplemente un resumen de aquel esquema de la operacionalización de las variables. Un resumen que extrae de aquel esquema lo necesario para construir la base de datos. ¿Y qué es entonces lo que necesitamos de ese esquema de operacionalización? Pues los datos más importantes para poder construir la base. ¿Qué necesitamos? Saber cuál es la variable, el orden de esa variable en función de los objetivos que se van obteniendo en la investigación, el nombre que esa variable pudiera tener en Excel con la intención de reducir espacio, y también ese mismo nombre que pudiera ser utilizado en el formulario de PINFO o en el formulario de Access. Es lo que vemos en la segunda columna. Aquí también es importante identificar el tipo de variable, porque eso se lo vamos a decir a la base de datos. Estamos trabajando con números, estamos trabajando con texto, dependiendo por supuesto de que si identificamos como cualitativo, trabajamos ahora el campo como texto. Si identificamos como cuantitativo, identificamos el campo ahora como numérico. Y el valor de la variable, prácticamente lo mismo que habíamos visto en el esquema de su operacionalización. Entonces, realmente si lo vemos, ¿qué hicimos? A lo que teníamos anteriormente en la operacionalización le agregamos dos campos importantes que siempre deben ir de primero, si es posible. Un campo de identificación que es numérico y que arranca desde el número 1 hasta el último individuo que esté en el estudio. Este orden de ingreso es muy importante, independientemente que se tenga otro tipo de identificación como la cédula, como el nombre, como el número de historia. Es importante siempre que tengamos este número de identificación propio y que va en el orden en que los datos son ingresados en la base de datos. El otro dato que tampoco teníamos en la operacionalización de la variable de identificación es el nombre, que siempre es importante. Depende, en ocasiones es importante tener el número de teléfono de la persona o del paciente. Puede ser importante tener el número de historia, eso va a depender de cada circunstancia. Lo que sí es indispensable es esta identificación inicial, que se utiliza como en la primera variable. ¿Cuál es la secuencia que sigue después? La secuencia de los objetivos específicos que nosotros identificamos, no tanto por su importancia, sino por su orden en el cual ellos van a ser obtenidos. Por eso tenemos el sexo, la edad, el grupo de edad, tal cual lo vimos en el esquema de operacionalización de la variable. Estado de procedencia, estrato socioeconómico, le agregamos que no lo habíamos visto antes, los antecedentes familiares de diabetes mellitus. Fíjense cómo reducimos a FDM, significa esto, antecedentes familiares de diabetes. Índice de masa corporal, lo identificamos como una IMC. Y fíjense también que sabemos o identificamos ya desde el diccionario de los datos cuántos números enteros y cuántos decimales va a llevar esta variable IMC. Sabemos que no necesitamos más de 2 decimales, sabemos que no necesitamos más de 2 números enteros. Igual podemos hacer con la edad, si sabemos que vamos a estar trabajando con un grupo de edad que está entre los 15 y los 30 años.